Buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes de dar inicio a la conferencia, quisiera expresar un saludo muy cordial al doctor Eduardo Burós, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, y a todos los distinguidos individuos de número, miembros correspondientes nacionales y estadales, miembros de honor y miembros en general de esta prestigiosa institución nacional. A todos los que nos visualizan esta tarde, muchísimas gracias por su presencia. Quiero también expresar un agradecimiento muy especial al doctor Alfredo Abela por la gentil invitación que me hizo para dictar esta conferencia y por todo el apoyo logístico que me ha dado para que la conferencia se dé como se está dando. En relación al tema que hemos seleccionado, titulado La Ingeniería del Software, Fundamentos, Formación y Profesión del Ingeniero de Software, quisiera aclarar lo siguiente. Cuando estábamos buscando el tema para la conferencia, surgieron dos posibilidades: la ingeniería del software por un lado y por otro lado las arquitecturas empresariales y la transformación digital en el contexto empresarial. Optamos por la primera por una razón fundamental, y es que la ingeniería del software es actualmente una de las ingenierías más jóvenes, pero también una de las más desconocidas, pese al papel fundamental que el software, que es el producto principal de esta ingeniería, está jugando en la sociedad contemporánea. Actualmente no existe disciplina ni sector alguno de esta sociedad y de la economía mundial que no esté influenciado, impactado y movido especialmente por el software. De allí la importancia que tiene la ingeniería del software como una de las disciplinas más importantes y que va a jugar uno de los papeles centrales necesarios para la evolución de la sociedad 4.0. Como objetivos de la conferencia nos hemos trazado entonces describir la ingeniería del software como una ingeniería y también como una disciplina de la computación, porque eso es lo que es. También caracterizarla como una de las profesiones de mayor demanda actual y reconocer la importancia que ella tiene en la sociedad contemporánea, es decir, en la sociedad digital o sociedad 4.0. Hemos dividido esta conferencia en 5 partes. Veremos primero una breve introducción a la industria mundial del software. Luego veremos la ingeniería del software como una ingeniería de lo abstracto, por naturaleza propia del software. Veremos seguidamente la ingeniería del software como disciplina de la computación, para luego explicar un poco la profesión y la formación del ingeniero de software y culminar con una breve descripción del estado actual de la ingeniería de software en Venezuela. En relación a la industria mundial de software, es importante analizar un poco, como podemos observar en esta lámina, cuáles son las 12 empresas más grandes del mundo. Para mayo de este año, de acuerdo como fuente a Economipedia. De acuerdo a esta fuente, las 12 empresas más grandes del mundo son las siguientes: Aramco, Apple, Microsoft Corporation, Alphabet Incorporated, que es el que maneja Google, Amazon.com, Tesla, Berkshire Hathaway, Meta Platform, que es Facebook, se llamaba anteriormente Facebook, Johnson & Johnson, United Health Group y TSMC. Esas 12 empresas tienen una característica muy particular, y es que 5 de ellas, 5 de las 12, desarrollan y comercializan precisamente productos y servicios de software. 3 de las restantes producen componentes y productos de hardware, tales como Apple, TSM y Nvidia. Solo 3 pertenecen al sector de producción de bienes físicos, que son Aramco, Tesla y Johnson & Johnson. Y solo 2 pertenecen al sector de servicios financieros y de salud. Llama la atención el hecho de que 8 de estas empresas están dedicadas a las tecnologías de computación y 5 de ellas al desarrollo, producción y comercialización de software. Este hecho de por sí pues llama la atención, indica que el software está jugando un papel fundamental en el desarrollo de la economía mundial. Como podemos ver también, este trinomio formado por el hardware, el software y los datos configuran lo que hoy llamamos o conocemos como tecnologías digitales. Y como podemos apreciar en esta lámina, esas tecnologías son transversales a las 12 principales empresas del mundo. En otras palabras, el software, en conjunto con el hardware y el dato, constituyen el elemento, la columna central vertical de todas estas empresas que he mencionado como las empresas más grandes del mundo. De allí la importancia que tiene el software y, por supuesto, la ingeniería del software como una de las ingenierías más fundamentales en esta nueva economía digital.
Vale también la pena analizar un poco el impacto que la industria mundial del software tiene en la economía, particularmente en Estados Unidos, porque es donde están la mayor cantidad de estadísticas publicadas en la red durante este año 2022, y de acuerdo al Economist, al portal, ya los portales software.org y statisticstime.com. En relación al empleo, la contribución de la industria del software a la generación de empleos, tanto directos como indirectos, es de 15,8 millones de trabajos o de empleos, de los cuales 3,3 millones de trabajos se centran específicamente en la ingeniería del software, es decir, en todos los procesos que conforman lo que llamamos ingeniería del software. Llama la atención también que más de 525,000 empresas de software y servicios conforman el conjunto de empresas en Estados Unidos. Por otro lado, en relación al Producto Interno Bruto, la contribución es la siguiente. Contribuye con 1,9 trillones de dólares, de los cuales hay un valor directo agregado de 933 billones de dólares. Si consideramos que el PIB de Estados Unidos para el año 2021 fue de 24 trillones, pues podemos apreciar la importancia que tiene la industria de software en la creación de este Producto Interno Bruto. En relación a los sueldos, el sueldo promedio anual de los ingenieros y desarrolladores de software en Estados Unidos ronda a los $114,270 anuales. Y la mayoría de las empresas o las empresas que conforman esta industria mundial del software o la industria norteamericana del software han invertido para el año pasado un total de 103 billones de dólares en investigación y desarrollo. Bien, estas cifras son prácticamente los indicadores entonces de la importancia que tiene la industria del software hoy en día en esta nueva sociedad o sociedad digital o sociedad 4.0. Y el crecimiento de ella pues se espera que sea muchísimo mayor en los próximos años. Pero ¿qué es el software? Veamos entonces qué es el software. En primer lugar hay que indicar que el software es un producto de naturaleza abstracta. El software como tal, o sea, el término con software, fue acuñado por el matemático y estadístico John Tukey en 1958. Esa es la década en la cual aparecen los primeros computadores digitales y se usó para referirse a aquellos aspectos necesarios para poder operar un computador y que tenían una característica muy particular que no era visible, pues no eran físicos como el caso particular de los computadores o del hardware. La IEEE, la organización de mayor prestigio en el área de la computación, de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería electrónica, define al software como un conjunto de programas de cómputo, procedimientos y posiblemente documentación asociada y datos que pertenecen a la operación de un sistema computacional. El software como producto tiene las siguientes finalidades. Primero, procesar datos para producir información, pero también tiene el potencial de gestionar conocimiento, es decir, de organizar, procesar y generar conocimiento a partir de la información que está almacenada en los computadores. Y por supuesto tiene también la finalidad y la capacidad para automatizar procesos manuales, como por ejemplo procesos físicos, pero también la potencialidad de automatizar procesos intelectuales como los procesos abstractos, por ejemplo la creación de un libro, la generación de conocimiento, etc. Es decir, una serie de procesos que son muy propios de las actividades cognitivas del ser humano. El software entonces como producto está compuesto no solamente de programas, y esto es importante destacar. Cuando hablamos de software no nos referimos solamente a los programas. El programa es un componente del software, pero no es el componente único que tiene este producto. El software también consta de algoritmos. Y los algoritmos son claves porque a partir de los algoritmos se desarrollan los programas o el código. También se conforma o es parte del software los manuales, en particular el manual de uso y el manual de sistema, que son elementos a los cuales hay que prestar atención porque el usuario pues va a necesitar acudir a ellos para poder entender cómo utilizar este producto. También conforman el software una colección muy amplia de modelos generalmente de carácter gráfico o de carácter formal, matemático, que nos permiten, por ejemplo, describir el dominio de la aplicación, especificar los requisitos, especificar el diseño que tiene la aplicación o el producto de software y, por supuesto, todos los detalles relativos a la interfaz de ese sistema, al almacenamiento de los datos y, por supuesto, también a los programas que manejan estos datos para poder producir y generar la información y automatizar los procesos. También están las especificaciones técnicas
como especificaciones de requisitos, especificaciones de diseño y especificaciones de prueba. Y finalmente están los datos. Entonces, como podemos apreciar en esta lámina, el software es un producto de una elevada complejidad, como se puede apreciar por la composición que ella tiene. ¿Qué propiedades tiene el software? Bueno, la propiedad más importante de todo esto, y es que es lo que lo caracteriza fundamentalmente, es que el software es abstracto, es decir, no es físico, es intangible, es inmaterial, no sensorial, no tiene masa, no tiene color, no tiene olor y tampoco tiene volumen. Y esta propiedad, pues, lo distingue de la mayoría de los sistemas que nosotros los ingenieros producimos. El software está representado, como es inmaterial, pues tenemos que buscar la manera de representarlo. Está representado mediante lenguajes artificiales que hemos creado los seres humanos, lenguajes, por ejemplo, para modelar los requisitos, modelar la arquitectura del sistema, lenguajes para programar, para escribir el código, para manejar los datos, para crear las interfaces gráficas, etc. Es una colección de lenguajes artificiales necesarios para poder darle forma a ese cuerpo abstracto llamado software. Finalmente, el software se traduce en una secuencia de ceros y unos. Es decir, si queremos ver el software como tal y el programa como tal, pues se reduce a pulsos eléctricos, 0, ningún pulso, 1, un pulso. Es decir, una secuencia de ceros y unos que se va organizando y que se va estructurando para darle cuerpo a un lenguaje y luego poder representar a través de ese lenguaje la solución a un determinado problema. El software tiene también una arquitectura modificable. Es decir, esa arquitectura que define la estructura, la funcionalidad y el comportamiento del sistema, se puede modificar. Y esa es una propiedad que hace que el software pueda evolucionar, como veremos más adelante. Y también es la causa fundamental de los problemas que tenemos actualmente con este tipo de producto. El software entonces evoluciona. Ese software obedece a unas leyes que han sido ya establecidas por dos investigadores en los años 80 del milenio pasado. Concretamente, los investigadores Mani Lehman y Laszlo Veladi crearon las 8 leyes de evolución del software que siguen vigentes, que permanecen vigentes y que muestran por qué el software como producto es un producto en continua evolución. Por otro lado, vemos que el software no ocupa espacio físico, es decir, se almacena en pequeños dispositivos. Podemos ver, por ejemplo, que un sistema Windows 10, que puede tener probablemente varias decenas de millones de instrucciones, ¿sí?, cabe en un pendrive, al igual que el programa más sencillo que se puede escribir, que es el programa Hola Mundo, que consta de aproximadamente unas 5 instrucciones. Es decir, el espacio que ellos ocupan físicamente es prácticamente mínimo. Esto también ocasiona un problema muy serio, porque no se aprecia la complejidad del producto que se desarrolla. Y ahí los ingenieros de software tenemos un problema fundamental, y es que no se reconoce el trabajo que nosotros realizamos y mucho menos el esfuerzo necesario para producir una aplicación determinada dentro de un contexto determinado. Porque el volumen que ella tiene, pues simplemente es intangible, es inapreciable. Entonces eso hace que el que contrata, el cliente, no aprecie la dificultad, el volumen, el tamaño, el esfuerzo necesario para poder producir una aplicación. Otra propiedad importante es que el software no se desgasta, es decir, se puede ejecutar miles de veces y no hay desgaste. Pero el software siempre está sujeto a errores, es decir, a faltas y a fallas, que ocasiona que el sistema no satisfaga las necesidades particulares del cliente o falle en un momento determinado. Uno de los grandes esfuerzos que hacemos los ingenieros de software está precisamente en la prueba. Más del 50% del trabajo nuestro se realiza en el área o en la fase de prueba del proceso de desarrollo de software. Porque es prácticamente imposible probarlo exhaustivamente por la razón siguiente, y es que basta con que una de las entradas sea un número para que ya tengamos un infinito número de pruebas, es decir, un infinito número de datos para poder probar el componente. Entonces las pruebas exhaustivas o la totalidad de las pruebas es imposible. Entonces hay que aplicar ciertos criterios para asegurar que probamos lo suficientemente bien la aplicación antes de liberarla. Y finalmente podemos concluir que una de las propiedades principales del software es que es compleja. O sea, el software es complejo. ¿Por qué? Bueno, porque existen múltiples interconexiones entre los distintos elementos que lo conforman, que son de naturaleza completamente abstracta, como hemos podido apreciar en las láminas anteriores. Y esa naturaleza abstracta, pues, es lo que lo hace mucho más complejo. Veamos muy brevemente la evolución, la historia de la ingeniería del software.
¿Dónde se origina? Ella se origina en 1967 como tal, porque allí se crea la primera conferencia sobre ingeniería del software. Esta conferencia fue promovida por la OTAN y se realizó en la ciudad de Garmisch, en Alemania, y tuvo como motivación principal, es decir, ¿qué motivó la realización de esta primera conferencia? Bueno, existía en ese momento, en los años 60, y eso continúa hasta los años 80 del siglo pasado, lo que llamamos la crisis del software. Esa crisis del software estaba motivada o ocasionada, en primer lugar, por una ausencia de planificación. El software se desarrollaba sin planificación alguna. Sus costos eran muy elevados, los tiempos de entrega eran prácticamente indefinidos. Se sabía cuándo se iniciaba el desarrollo de una aplicación, pero no se sabía cuándo culminaba. El énfasis era básicamente en la programación. Y el proceso era un proceso de naturaleza artesanal. Hay incluso autores que consideran el software y el desarrollo de software como un proceso de naturaleza artística, para tener una idea de cómo era esa crisis del software en aquel momento. De manera que a partir de esa motivación se origina esa primera conferencia y a partir de ahí se inicia la evolución de esta importante área del conocimiento y rama de la ingeniería. Uno de los primeros aspectos teóricos que se desarrollan tuvo que ver con la programación estructurada, es decir, darle una estructura al código que se estaba desarrollando para hacerlo mucho más legible, fácil de mantener, fácil de entender. Surgen luego otras etapas nuevas, aparte de la programación, como son las etapas de análisis y diseño, que también se organizan de una manera sistemática y estructurada. A partir de los lenguajes de programación y la orientación que ellos tienen, la orientación imperativa, funcional, lógica, orientada a objetos, orientada a servicios y microservicios, pues el software y el proceso de desarrollo ha venido evolucionando gradualmente en función de todas esas orientaciones que acabo de mencionar. Un aspecto importante de la evolución también son los enfoques de desarrollo. Es decir, nace una serie de enfoques, una serie de maneras de desarrollar el software, de maneras de organizar las fases, las etapas del proceso de desarrollo, y surgen así entonces un conjunto de métodos como los métodos secuenciales o de cascada, los métodos iterativos, los métodos incrementales y más recientemente los métodos de naturaleza ontológica. Aquí cabe destacar la importancia que han tenido dos corrientes o dos escuelas de pensamiento, la escuela ágil por un lado y la escuela disciplinada por otro lado. La escuela disciplinada es la escuela que tiene un mayor énfasis en la parte de ingeniería de sistema físico, está influenciada por la ingeniería de sistema físico, mientras que la corriente ágil está mucho más influenciada por esta corriente de la ingeniería de sistemas blandos. Actualmente la ingeniería del software es considerada una rama de la ingeniería, ya vamos a ver por qué. Es también una disciplina de la computación y por supuesto es una profesión de alta demanda laboral, como veremos seguidamente. ¿Qué es entonces la ingeniería del software? Veamos dos de las definiciones más comunes que aparecen en la literatura. La primera definición se debe a la IEEE y dice lo siguiente: la ingeniería del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento de software. Esto es la aplicación de la ingeniería del software. La ingeniería del software también es el estudio de los enfoques de lo que acabamos de explicar, es decir, de esa aplicación del enfoque sistemático al desarrollo de software. Otra definición bastante conocida es la dada por el autor Robert Pressman, quien dice: la ingeniería del software es una disciplina o área de la informática o ciencias de la computación que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelven problemas de todo tipo. Hoy en día es cada vez más frecuente la consideración de la ingeniería de software como a nueva área de la ingeniería. Es decir, Pressman reconoce que la ingeniería del software es una rama de la ingeniería. ¿Por qué? Porque aplica los principios, métodos, fundamentos que caracterizan a la ingeniería en general. La definición que nosotros hemos elaborado y que está descrita en el libro que se ve en esta lámina, titulado Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos, que publicamos recientemente la doctora Judy Barrios y quien les habla, lo hemos definido de la siguiente manera: la ingeniería del software es aquella rama de la ingeniería que aplica el conocimiento de la computación, las matemáticas y las ciencias gerenciales para adquirir, reutilizar, desarrollar, gestionar, operar, vender, mejorar y mantener productos, servicios y procesos de software.
En esta definición destacan varias cosas. Primero, la definimos como una rama de la ingeniería. ¿Por qué? Bueno, porque aplica el conocimiento de esas disciplinas fundamentales de la ciencia, pero también porque nos permite llevar a cabo distintos procesos que están asociados a tres cosas. Por un lado, los productos de software. Por otro lado, los servicios que se prestan con esos productos de software. Y en tercer lugar, los procesos mismos que se requieren para desarrollar, operar y mantener este tipo de productos. Hemos entonces denominado a la ingeniería del software como una ingeniería de lo abstracto por el carácter o la naturaleza abstracta que tiene el producto que ella genera. Y porque su objeto de estudio de su producto pues es, como vimos, completamente abstracto. Todos los elementos que manejamos dentro de todo el proceso de desarrollo, el ciclo de vida del software, son de naturaleza completamente abstracta. Para poderla caracterizar a la ingeniería de software como ingeniería, tenemos que ver qué es lo que nos caracteriza a nosotros los ingenieros en general. Entonces hay algunos aspectos claves de la ingeniería que he recogido en esta lámina. En primer lugar, para que hablemos de ingeniería, tendríamos que hablar de que lo que hacemos pues aplica el conocimiento científico y tecnológico a la resolución de problemas del mundo real. Pero también nuestra actividad ingenieril pues involucra procesos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de soluciones técnicas. La invención, la innovación, la creación y la gestión o la gerencia son actividades inherentes a la ingeniería. Si no hay ingeniería sin estas actividades fundamentales cognitivas del ser humano, como es la invención, la innovación, la creación y por supuesto también la gestión. Y muy importante, las soluciones que nosotros los ingenieros producimos tienen que ser eficaces y eficientes. Y deben ser realizadas, por lo tanto, en el menor tiempo posible, al más bajo costo que se pueda y con la más alta calidad que se haya predefinido o que se requiera para la producción de un producto o un artículo que tenga esas características o esas propiedades. Bien, basado entonces en esos aspectos clave, es importante también resaltar el proceso que nosotros utilizamos como ingenieros. Entonces, en la resolución de problemas de ingeniería, nosotros aplicamos el proceso de la ingeniería, gerenciamos el proyecto y usamos el conocimiento científico para el diseño de esta solución. Entonces, el proceso de ingeniería que es común, transversal a la mayoría de las ingenierías, y que bueno, cada ingeniería la adecúa, lo adapta a su manera y a las características de los productos que esas ingenierías producen, pues le dice al ingeniero qué debe hacer para poder resolver un determinado problema. Ese proceso de diseño de la ingeniería descrito en términos muy generales es como se indica en esta lámina. O sea, una vez que tenemos un problema para resolver, nosotros formulamos el problema. Hacemos seguidamente un análisis de ese problema, buscamos distintas soluciones al problema y seleccionamos la mejor solución. Y para seleccionar la mejor solución tenemos que armarnos de criterios. Y los criterios son los que acabo de mencionar anteriormente. Es decir, que satisfaga las necesidades del cliente por un lado, ¿verdad? Se produzca en el menor tiempo posible, al más bajo costo posible y que tenga la mayor calidad esperada. Esos son entonces los criterios que nosotros usamos para escoger la mejor solución. Una vez que hemos seleccionado esa mejor solución de ese paraguas o de ese abanico de posibilidades, pues entonces diseñamos ya en detalle la solución. Hacemos todos los planos, ¿verdad? La arquitectura, definimos cada componente arquitectónico, lo diseñamos siguiendo los lenguajes que usamos nosotros para representar las soluciones y implementamos la solución. Y cuando implementemos la solución tenemos que evaluar la solución. Y probablemente tengamos que retornar a fases anteriores para poder corregir algunos problemas y avanzar en el desarrollo de una solución determinada. Como dije, este proceso que es común a todas las ingenierías es adaptado, ¿sí? Es modificado por cada una de las ingenierías en función de las características particulares del producto que ellas generan. Entonces, en función de lo anterior, podemos entonces decir que la ingeniería del software es una ingeniería por las siguientes razones. El empleo del conocimiento científico y tecnológico, es decir, empleamos las ciencias de la computación, la ingeniería de la computación, la ingeniería de sistemas, las matemáticas, tanto la matemática continua, como el cálculo, y las matemáticas discretas como el álgebra, ¿verdad? O la teoría de conjuntos, o la teoría de grafos. Empleamos también las ciencias gerenciales fundamentales para poder gestionar o gerenciar, entre comillas, los proyectos.
Y están, por supuesto, las tecnologías de información y computación, que son las que nosotros usamos para construir el software. Otro aspecto importante que nos caracteriza como ingenieros, a los ingenieros de software como ingenieros, es el uso de procesos sistemáticos, disciplinados o ágiles para resolver los problemas. Esos procesos están basados en ese proceso que acabo de describir, el proceso de la ingeniería, y que se aplican a todo el ciclo de vida del software. Otro aspecto muy importante es el énfasis en las fases, es decir, en el análisis, diseño, construcción y pruebas de la solución, que van más allá de la tradicional programación o codificación, como también se le conoce. Entonces, la programación es solo una etapa del proceso de desarrollo y no es necesariamente la etapa más importante. Le antecede el análisis y el diseño y le sucede la prueba. Si una de ellas falla, pues entonces el producto que nosotros elaboramos con toda seguridad será un producto fallido. De manera pues que es importante no confundir la programación con la ingeniería del software. ¿Sí? El programador es un especialista, es un técnico que se ha especializado en la elaboración de programas. Pero para poder elaborar un programa, el técnico necesita que el ingeniero le suministre los planos. Es decir, el ingeniero le diga cuál es la arquitectura de la aplicación, cuáles son los diseños para que ese programador pueda construir los distintos componentes arquitectónicos de la solución que el ingeniero de software ha elaborado. Una vez que el programador ha realizado su codificación, pues intervienen otros expertos, ¿sí?, como son los expertos en pruebas, que se encargan de demostrar que la solución que ha elaborado el programador satisface las necesidades y los requisitos que fueron especificados al comienzo del proceso de desarrollo, del proyecto de desarrollo. Un último aspecto muy importante y necesario y que nos caracteriza como ingeniería es la aplicación de los procesos de gestión o de gerencia. Es decir, la planificación, la dirección, el seguimiento, la monitoría y el control son etapas y actividades fundamentales en la gestión de todo proyecto de desarrollo de software. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a permitir gestionar estas 4 variables que son fundamentales en todo proyecto: las variables tiempo, costo, calidad de alcance y algunas otras variables más que van a depender de los métodos que se usan para poder gestionar un determinado proyecto. Bien, estas son entonces las características fundamentales de la ingeniería del software como ingeniería. Veamos ahora cómo la ingeniería del software se puede caracterizar como una disciplina. La ingeniería del software es una de las 7 disciplinas que conforman lo que se llama hoy en día la computación. La computación es un cuerpo de conocimiento, un área de conocimiento sumamente extensa. Es como decir la medicina, por ejemplo, o como hablar de ingeniería en general. Entonces, la computación hoy en día está conformada por 7 grandes disciplinas: las ciencias de la computación de naturaleza científica, la ingeniería de computadores que produce el hardware, la ingeniería del software que produce el software, los sistemas de información que tienen que ver con las aplicaciones en los ámbitos organizacionales o en el ámbito social, las tecnologías de información que se generan, tecnologías como por ejemplo los celulares o la tecnología 5G, la ciberseguridad para garantizar la seguridad de estos sistemas, y la más reciente, que es la ciencia de los datos, que está orientada al manejo de grandes volúmenes de datos para poder generar información útil para la toma de decisiones. Cada una de ellas conforma un área de conocimiento o una disciplina en sus términos propios. Y asociadas a esas disciplinas existen entonces las carreras, tanto de pregrado como de posgrado. Este cuerpo o esta manera de clasificar la computación se debe a un grupo de trabajo formado por 2 de las asociaciones profesionales más importantes en las áreas tecnológicas, como son la ACM, es la Asociación de Computación de Estados Unidos, y la Sociedad de Computación de la IEEE. Ellas 2 elaboraron gran parte de esta estructura de la computación y han elaborado los currículos de cada una de ellas. Es decir, hoy en día existe un cuerpo curricular, programa curricular universal para cada una de estas disciplinas. La ingeniería del software en particular tiene su propio currículo que fue elaborado inicialmente en 1900, en la década de 1990, y luego fue actualizado en el 2014. Ese currículo describe el plan de estudios de pregrado para la carrera de Ingeniería de Sistemas y divide el conocimiento en 10 áreas distintas. Cada área se divide en unidades de estudio y cada unidad identifica los tópicos que definen los contenidos que las asignaturas de una carrera de Ingeniería de Software tienen. Este currículo ha servido de base
para la creación de un número muy amplio de programas de pregrado en ingeniería del software expresamente que existen actualmente en el mundo. Las áreas de conocimiento son las que se indican aquí: fundamentos de la computación, fundamentos de ingeniería matemática, práctica profesional, análisis y modelado de software, análisis y especificación de requisitos, diseño de software, verificación y validación de software, procesos de software, calidad y seguridad. Veamos entonces ya los aspectos relacionados con la profesionalización de la ingeniería del software, es decir, con la profesión y la formación de este tipo de ingeniero. La ingeniería del software, como lo he resaltado al comienzo, es una de las profesiones más jóvenes, pero también es una de las más demandadas y también la mejor pagada. Como profesión que es, la caracteriza 4 pilares o 4 componentes fundamentales. Es decir, ella se conforma o se sustenta sobre 4 pilares fundamentales desde la perspectiva de la profesión. En primer lugar está el cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software. Ese cuerpo de conocimiento fue elaborado por el grupo que acabo de mencionar, el grupo de trabajo de la ACM y la Sociedad de Computación de la IEEE. Ese cuerpo de conocimiento describe cuál es la literatura más importante del área de ingeniería de software y describe los conceptos fundamentales que todo ingeniero de software debe conocer para considerarse como tal. Está también el código de ética, o sea, tenemos nuestro propio código de ética. Están los modelos curriculares, como los modelos que mencioné anteriormente, y están también los programas de certificación profesional. El cuerpo de conocimiento en particular, como dije, está constituido por toda la literatura relevante del área y se expresa a través de una guía conocida como la guía Swibo, que ya va en su versión 3.0. Esa guía describe la porción del cuerpo de conocimiento en ingeniería de software que es generalmente aceptado por la comunidad profesional académica. Es decir, ahí está concentrado la literatura y los conceptos y fundamentos de la ingeniería de software como ingeniería, y que son conceptos en los cuales la comunidad de ingeniería del software se ha puesto de acuerdo y define cuál es nuestro ámbito de acción y cuáles son los elementos conceptuales, metodológicos, epistemológicos que nosotros usamos dentro de nuestra disciplina. Se distribuye gratuitamente y está disponible en este enlace que está mencionado en esta lámina. El SWIBO, o el Cuerpo de Conocimiento de la Ingeniería del Software, está organizado en 15 áreas, que son las áreas que todo ingeniero de software debe conocer. Esas áreas parten desde los requisitos de software y todos los procesos asociados al levantamiento, a la especificación y al análisis de requisitos. Continúa con el diseño tanto arquitectónico como detallado, es decir, diseño de las interfaces gráficas, diseño de los datos, diseño de los programas, y avanza así sucesivamente a través de todo el proceso de desarrollo de software o ciclo de vida del software. Incluye aspectos relacionados con la configuración, es decir, con la estructura del software, con la gestión del proceso de ingeniería, con los procesos específicos de la ingeniería, con la parte de modelado y los métodos necesarios para poder producir software. Un aspecto importante es la calidad del software, la práctica profesional del ingeniero, la economía de la ingeniería del software, los fundamentos de computación, los fundamentos matemáticos y los fundamentos de ingeniería. De manera pues que esta guía del cuerpo de conocimiento es la base fundamental para la creación de los programas de estudio tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Y es lo que nos define a nosotros los ingenieros de software como tal. Otro aspecto importante es el código de ética y práctica profesional. Nosotros tenemos nuestro propio código de ética que fue elaborado por el grupo de trabajo de la ACM y la Sociedad de Computación de la IEEE. Y es un estándar para la enseñanza y la práctica de la ingeniería del software. Este código prescribe las obligaciones éticas que un ingeniero debe cumplir y tiene una función educativa muy importante. Es un medio para educar a los ingenieros de software sobre cómo ellos deben actuar y cómo deben comportarse profesionalmente en nuestra sociedad. Se relaciona con la moral y por supuesto el comportamiento humano y el comportamiento de nosotros como profesionales, y determina cómo debemos actuar correctamente como miembros de una sociedad o como miembros de una comunidad. Entonces el compromiso del código de ética es esencialmente con la salud, con la seguridad y con el bienestar social, y está formado por 8 principios diferentes que describen distintos aspectos éticos o aspectos de comportamiento del profesional. Esos aspectos están relacionados con estos principios: la sociedad, el cliente, los productos, el juicio, la administración, la profesión, los colegas y la práctica profesional. Un aspecto también muy importante, uno de los pilares fundamentales de la profesión, o sea, de la profesión de ingeniería de software,
es el modelo de profesión del ingeniero de software que fue elaborado en 1996 por estos dos investigadores, Ford y Gibbs, y que sirve todavía como marco referencial para la profesionalización y, por supuesto, para la formación y el desarrollo profesional de los ingenieros de software. Este modelo describe distintas etapas en la formación y el desarrollo profesional. La primera etapa, pues por supuesto, es la etapa de estudios universitarios. La primera etapa es, por supuesto, la etapa de los estudios universitarios. De allí seguimos al desarrollo, dentro de ese contexto, el desarrollo de habilidades en ingeniería del software. Pasamos luego a la etapa de graduación y una vez que nos graduamos entramos a la práctica profesional. En la práctica profesional el código de ética juega un papel importante para regular el ejercicio de la profesión del ingeniero de software. Dentro de esa práctica profesional podemos entonces certificarnos o obtener las licencias profesionales. Para ello necesitamos el cuerpo de conocimiento, el SWIBOK, el cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software. Y necesitamos también certificarnos en distintas organizaciones internacionales que proveen certificación para la ingeniería del software en general o para algunas de las fases y algunas de las tecnologías que forman parte de este cuerpo de conocimiento, de este conocimiento. Y por supuesto, en conjunto a la certificación profesional, pues está el desarrollo de la profesión, el desarrollo profesional. Es decir, nosotros, los ingenieros de software, al igual que los demás ingenieros, debemos formarnos continuamente. Es decir, una vez que nos graduamos, no terminamos nuestro proceso de formación. Ese proceso de formación es continuo, se extiende a lo largo de toda la vida. Y sobre todo en una disciplina que está cambiando constantemente, que es una de las disciplinas de mayor evolución en el mundo, como se conoce actualmente. O sea, el software está evolucionando continuamente porque, bueno, el resto de las áreas de la sociedad pues evoluciona. Y en la medida que ellas evolucionen, pues nos vemos obligados nosotros también a evolucionar. Entonces, ese desarrollo profesional pues se va a ver apoyado en la educación continua y en la capacitación profesional y también nuestra afiliación a asociaciones profesionales, como por ejemplo la ACM, la IEEE, o el Colegio de Ingenieros, la Sociedad Venezolana de Computación, etc. Veamos a continuación qué es en concreto un ingeniero de software. Un ingeniero de software es un profesional de la ingeniería que ha cursado estudios formales de computación e informática y específicamente estudios en ingeniería del software. ¿Qué competencias, es decir, conocimientos, habilidades y destrezas debe poseer un ingeniero de software? En primer lugar, debe ser capaz de desarrollar, operar y mantener software. En segundo lugar, debe tener un conocimiento bastante profundo de las tecnologías de información, concretamente de las plataformas necesarias para desarrollar, operar y mantener software. Debe conocer las infraestructuras de sistemas, debe tener dominio, conocimiento, tanto del hardware como del software del sistema y conocimientos de telecomunicaciones. Debe tener también competencias generales, conocimiento de sistemas organizacionales, dominio de la gerencia de proyectos, conocimiento del hardware y las arquitecturas de computadores y, muy importante, una habilidad y una capacidad para poder trabajar en equipo. Dado que el software es un producto complejo, generalmente el software no es el resultado del trabajo de un solo individuo, sino que es el resultado del trabajo de un equipo conformado de especialistas. Y ya vemos que la ingeniería del software hoy en día tiende a especializarse. Se especializa en función de sus etapas, fundamentalmente, las etapas de análisis, de diseño, de programación o desarrollo y las etapas de prueba. Mantenimiento también configura una de esas partes. Y también existen las especializaciones en la parte de gerencia de proyectos de software o la parte de gestión de calidad o también la gestión de configuración. Cada una de estas áreas que conforman la ingeniería del software hoy en día tienden a ser especializadas y existen ya programas de estudio a nivel de maestría que se concentran en una de estas etapas del proceso de la ingeniería del software. Veamos qué no es un ingeniero de software, y esto es muy importante. Primero que nada, un ingeniero de software no es un programador. Un hacker no es un ingeniero de software. Un analista no es un ingeniero de software. Un community manager no lo es. Un científico de la computación no es un ingeniero de software. Nosotros nos diferenciamos de los científicos de la computación en función del objetivo que nosotros perseguimos. Tampoco un científico de datos es un ingeniero de computación. Y un ingeniero de sistemas tampoco es un ingeniero de computación. Entonces, ¿qué es un ingeniero de software? Pues bien, es un profesional que resuelve problemas de datos, información, conocimiento y automatización, mediante la ejecución eficaz y eficiente de procesos de software, tales como gestión, desarrollo, operación, mantenimiento, reutilización, adquisición, mejora y reutilización de productos y servicios de software. Es decir, un especialista en la producción,
y la prestación, en la producción de productos de software y en la prestación de los servicios asociados a este tipo de productos. Veamos ya en resumen qué es lo que hace un ingeniero de software. Un ingeniero de software aplica básicamente 6 procesos diferentes como ilustramos en esta lámina. Procesos vinculados con la ingeniería, con la gestión de los proyectos, con el soporte a la gestión y a la ingeniería, procesos de carácter organizacional, procesos de relación con los clientes y procesos de naturaleza transversal. Dentro de los procesos de ingeniería está el análisis, diseño, programación, integración, prueba, operación y mantenimiento. Dentro de los procesos de gestión de proyectos está la planificación, la dirección y seguimiento de control de proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. En los procesos de soporte está todo lo relativo a la gestión de la calidad, es decir, a asegurar y controlar la calidad de los productos de software y los servicios que nosotros prestamos. Está la gestión de la configuración, que es la gestión de la arquitectura. Están las revisiones, auditorías y la documentación de estos sistemas para que puedan ser fácilmente utilizados y fácilmente mantenidos. En términos de los procesos organizacionales, está la gestión de procesos, los procesos mismos de software. Nosotros continuamente modificamos nuestros propios procesos. La mejora de los procesos de negocio, es decir, la mejora de los procesos donde la aplicación va a estar operando, porque cada vez que se desarrolla una aplicación, un producto de software, esa aplicación introduce cambios en el ambiente o en el contexto donde ella va a operar. Entonces, esos procesos que cambian y que relaciona a la aplicación con el entorno, con su ambiente, tienen que ser modelados y tienen que ser diseñados por los ingenieros de software. También está la gestión de equipos de trabajo y, por supuesto, un aspecto muy importante es el liderazgo, que tiene que ver con la gestión de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. En relación con los procesos que nos vinculan con los clientes, están los procesos de identificación de necesidades, el mercadeo y ventas, las relaciones con los clientes, la gestión de contratos, la contratación de servicios y la adquisición de tecnología son algunos de los aspectos o procesos que normalmente un ingeniero de software desarrolla dentro de una determinada organización. Y por supuesto hay procesos transversales, es decir, procesos que atraviesan todos estos 5 procesos que acabo de mencionar, como son la comunicación interpersonal, la toma de decisiones y un aspecto fundamental en todo esto que es el modelado de los sistemas. Nosotros los ingenieros modelamos. Para poder entender y poder diseñar una solución necesitamos acudir al modelado. Y el modelado pues es la representación formal de un problema para poder darle entonces también una solución y modelar esa solución de manera que luego esa solución pueda ser implementada a través de los procesos de construcción, de programación o de codificación. Bien, eso es entonces a grandes rasgos lo que hace un ingeniero de software y de esa manera pues hemos caracterizado a la ingeniería del software como una de las profesiones más jóvenes, más nuevas y más novedosas del momento. Ya para finalizar, veamos los programas de estudio que existen tanto a nivel mundial como en Venezuela y cuál es el estado actual de la ingeniería de software en nuestro país. A nivel mundial, llama la atención el hecho de que existen más de 200 universidades que ofrecen programas de pregrado y posgrado en ingeniería del software. Es decir, que el título que ellas otorgan a nivel de pregrado es título de ingeniero de software. También existen programas de maestría en ingeniería del software o en cualquiera de las subdisciplinas de la ingeniería del software. Estos programas están en prácticamente todos los grandes países del mundo, empezando por Estados Unidos, España, México, Colombia, Brasil, Argentina, el Reino Unido, Francia, Europa, es decir, todos los países europeos hoy en día, en su mayoría, ofrecen de una u otra manera programas de pre y posgrado en esta disciplina ingeniería del software. Llama la atención el hecho de que en Latinoamérica pues existen ya programas en México, un número considerable de programas en Colombia, en Brasil y en Argentina. Y están surgiendo una cantidad enorme de programas de pregrado y de maestría en ingeniería del software en sus subdisciplinas en las universidades en línea, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Tech ofrece una gran variedad de programas de pregrado vinculados con la informática, pero también programas de posgrado, de maestría, vinculados con las distintas áreas de la ingeniería del software. La situación en Venezuela es, yo diría, un poco dramática. No existe en Venezuela una carrera que forme a un ingeniero del software como tal. Es decir, no está la carrera de ingeniería del software. Han habido intentos entre distintas universidades por crear esta carrera, pero esos intentos se han quedado estancados.
debido a la situación actual de nuestro país. En pregrado, ¿dónde se estudia ingeniería del software? En pregrado estudiamos como área en las asignaturas que se dan en las carreras de computación, sistemas informáticos. La ingeniería del software es una de las asignaturas claves en todas estas disciplinas que acabo de mencionar, es decir, computación, sistemas informática. En casi todas las carreras que existen en el país hay una o más asignaturas vinculadas con la ingeniería del software. En posgrado, ingeniería del software se aprende en maestrías de computación e informática. Pero observen que ese aprendizaje es colateral. No es un aprendizaje profundo, porque no es un posgrado, tampoco es un pregrado centrado en esta disciplina, sino que simplemente se ve como una asignatura más de las disciplinas principales de las cuales ella forma parte. Uno de los pocos casos de secciones a nivel de posgrado es la especialización en desarrollo de software que tiene la Universidad de Carabobo. Pero en las maestrías en computación informática, en particular la que dictamos en la ULA, o dictábamos en la ULA porque en este momento está cerrada, en la Central, en la UCAP y en la UCLA, pues existen maestrías en las cuales se enseña la asignatura de ingeniería del software. Están también unidades de investigación, es decir, la investigación que se ha realizado en el país ha sido bastante amplia, fue muy exitosa durante inicios de esta década, finales del siglo pasado, comienzos de este milenio. Allí evolucionaron y surgieron grupos muy importantes como el grupo GIDI, Grupo de Ingeniería de Datos y Conocimiento de la ULA, grupo del cual yo formo parte y fui su fundador. Está el Laboratorio de Tecnologías de Software de la Universidad Central de Venezuela, y hay grupos de investigación y líneas de investigación en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UCLA y en otras universidades más. Bien, entonces como podemos apreciar en Venezuela estamos un poco rezagados con respecto a la formación de los ingenieros de software y también, como veremos seguidamente, a la industria del software. Ya para concluir, entonces permítame hacer algunas reflexiones. Como podemos apreciar, la ingeniería del software es una rama de la ingeniería que está en pleno proceso de maduración. Es decir, ya entramos en una etapa de madurez, ¿sí? Lo que no indica que se estabilice, por el contrario, seguirá evolucionando gradualmente en la medida que evolucione la ciencia, la tecnología y la sociedad en general. La ingeniería del software juega actualmente un papel fundamental en el desarrollo y evolución de la sociedad 4.0. Este trinomio que mencioné del hardware, software y datos es el motor que mueve a esta sociedad digital, como la conocemos, y a toda su economía. Es decir, no existe área de la sociedad digital, como tampoco existe sector de la economía, que no haya sido impactado y que no dependa esencialmente de este trinomio, hardware, software, datos. Ese trinomio constituye el elemento transversal fundamental de todas estas disciplinas. Por otro lado, en el futuro cercano, el desarrollo del software va a ser una actividad que trasciende los límites del ingeniero de software y se extiende a prácticamente cualquier disciplina. Es decir, es posible que en los próximos años, a través de los avances en desarrollo de software conocido como desarrollo de cero o bajo código, en el cual no es necesario escribir un programa en un lenguaje de programación, sino que el usuario mismo puede realizar su propio programa de computación, su propia aplicación. Entonces estamos evolucionando hacia un punto tal en el cual el profesional de cualquier disciplina que necesite de un sistema de software o de una aplicación pueda él mismo desarrollarlo. En Venezuela, bueno, como pudimos apreciar, como mencioné en la última lámina, hay un desconocimiento del estado actual de la industria del software, es decir, no existen estadísticas que se hayan realizado. Nosotros, como parte de un proyecto financiado por el FONACYT, que realizamos entre la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y coordinado por el grupo GIDI de la Universidad de los Andes, elaboramos a finales del siglo pasado un estudio, o comienzos de este siglo, un estudio sobre el estado actual de la industria del software para ese momento. Ha cambiado mucho, la situación ya no es la misma, la diáspora se encargó de acabar con el capital humano formado en ingeniería de software que teníamos en el país. Y el estado actual pues es bastante lamentable. En formación de ingenieros de software existe un enorme desfasaje, como pudimos apreciar, con respecto al resto del mundo y en particular con los países iberoamericanos. Esto se debe en buena medida a la pérdida de capital humano formado en décadas pasadas debido a la diáspora, también a
la pérdida sobre todo de profesores en las áreas de ingeniería del software que podrían contribuir a la creación de programas de estudio a nivel de pregrado y posgrado. Esos profesores formados en estas disciplinas pues han conseguido posiciones importantes en otros países, pues, impulsados por la problemática que todos conocemos en nuestro país. Urge, por lo tanto, impulsar, como que quedamos aquí en nuestro país, la creación de programas de estudio de pre y posgrado expresamente en ingeniería del software. Aquí hay que aprovechar también el bajo costo que tienen las plataformas y las infraestructuras necesarias para desarrollar software. Para desarrollar software no se requiere una infraestructura muy compleja, una estructura muy costosa. Para desarrollar aplicaciones, sobre todo de uso comercial o de uso organizacional, pues las plataformas son relativamente de bajo costo. Basta un laptop bien configurado, un buen equipo de computación y una serie de herramientas de software necesarias para poder desarrollar estos productos. Gran parte de las herramientas de software que se requieren hoy en día son de naturaleza gratuita. De manera que el bajo costo de la infraestructura pues es una oportunidad que tenemos nosotros tanto en la industria del software como en las universidades para formar nuestros ingenieros de software. Creo que aquí la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat puede jugar un papel muy importante. Puede contribuir significativamente al desarrollo de esta nueva ingeniería. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su paciencia para escucharme durante aproximadamente una hora. Espero que esta conferencia haya sido de su interés y que despierte la motivación y la necesidad de impulsar a la ingeniería del software en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Abrimos entonces la sesión de preguntas si están amables.